Para nosotros es una enorme satisfacción que hoy contemos con la presencia de Óscar Hernández Abreu. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme estar aquí. Un placer, como antes acabo de decir. Óscar Hernández Abreu, como dije antes, es graduado en Historia. Además, ahí no termina su currículum, sino que también ha realizado un máster en Biblioteconomía y Archivística, máster en Marketing Digital y además es creador de contenidos con una marca propia denominada Historial. Y ahí, Óscar, tú en Historial, ¿qué nos cuentas? Sí, bueno, de hecho lo tenía por aquí, lo puedo adelantar. Soy creador de contenido en Internet desde 2014, o sea, llevo 11 años, algo más de 11 años con este tema. Y bueno, aquí he hecho un poco un resumen de mi trayectoria como divulgador. O sea, tengo una web que en estos 11 años pues, ha tenido más de 10 millones de visitas. En las redes sociales tengo más de 100.000 seguidores. Tengo un podcast semanal con más de 50.000 escuchas mensuales. Y bueno, colaboro con revistas, ¿no? Publico artículos en revistas, colaboro con medios de comunicación y también con las principales editoriales que publican libros de historia en español. Y hoy, esta tarde, nos trae la conferencia ¿Para qué sirve la historia? Yo creo que es un tema muy atractivo y Óscar nos va a desarrollar como él sabe. Muchas gracias y lo dejo con Óscar. Pues el tema que quería abordar hoy aquí me parece muy apropiado porque es cierto que a día de hoy todavía, en pleno 2025, existen muchos bulos, muchas falsedades, muchas fake news, ¿no? Como se llaman hoy en día, relacionados con el mundo de la historia, como drama de conocimiento, y también como profesión, ¿no? La profesión de los historiadores. ¿Qué hacen los historiadores? ¿Para qué sirven? O sea, ¿para qué quieres memorizarte lo que pasó en el pasado y lo que hicieron unos muertos cuando todo está en internet, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Con la inteligencia artificial, pues parece que el trabajo de los historiadores pues está en más declive que nunca, pero veremos cómo esto es totalmente falso. Y por eso he planteado la charla para desmontar 5 bulos tópicos, ¿no? Típicos que se suelen plantear cuando se habla de la historia como profesión y como drama de conocimiento. Pues a saber que la historia no tiene salidas laborales, que con la historia no se gana dinero, que la historia es aburrida, que la historia no interesa a la gente y que la historia es inútil. Entonces vamos a ir abordando uno por uno de estos bulos para desmontarlos, para destruirlos y para demostrar que son falsos y que no están sustentados en nada verdadero. Para empezar, abordo el tema de la historia no tiene salidas laborales, que seguramente es lo que por lo menos antiguamente le decían a todo el mundo, ¿no? Cuando le decía, oye, que yo quiero estudiar historia, pues no te metas en historia que no tiene salidas laborales. O sea, vas a vivir debajo de un puente, vas a morirte de hambre o lo que sea. De hecho, una cosa que me sorprendió cuando estudié la carrera es que historia es esa típica carrera, ¿no? que no te permitieron estudiar tus padres, que estudiaste una carrera de provecho, y después, ya cuando tienes solucionada la vida, a 40, 50, 60 años, te metes a estudiar historia porque eso es lo que de verdad te gustaba y no te dejaron estudiar en ese momento. Entonces, historia es una de las carreras con mayor porcentaje de alumnado mayor de edad, o sea, me refiero de una edad más avanzada. Y eso me sorprendió cuando yo la estudié porque había muchos alumnos, eso, que tenían ya una edad avanzada y eso, que se metieron a estudiar historia porque, oye, ahora que tengo mi vida resuelta, mis hijos criados o lo que sea, pues ahora me meto en historia. Pero es curioso que se diga esto, ¿no? De que la historia no tiene salidas laborales cuando no es tampoco una de las carreras con menos salidas laborales que hay. Por lo menos, según este estudio de la plataforma de búsqueda de empleo Indeed, hecho en septiembre de 2024, que dijo que el top 5
de carrera con menos salidas laborales es este: religión y teología, relaciones internacionales, ciencias del mar, bellas artes y odontología. Llama la atención, dos cosas. La primera es que esto es que siempre nos dicen de que las carreras de ciencia siempre son las que más salidas tienen, pues bueno, yo veo aquí una carrera como ciencias del mar que está en el top 5, ¿no?, de carreras con menos salidas, así que esto también es falso, ¿no?, de que las carreras de ciencia siempre tienen salidas. Pero es que incluso también está odontología, que es una carrera, digamos, de ciencias de la salud, que siempre dicen, ¿no?, eso de todos los que estudian ciencias de la salud empiezan a trabajar nada más terminar la carrera. Pues mira, creo que tenemos una excesiva oferta de dentistas, porque si no, no se explica que tenga tanta poca salida en la carrera de odontología. Pero la conclusión, en definitiva, es que la carrera de historia no está entre las 5 carreras con menos salidas laborales. Y eso es porque aquí podemos ver un poco las salidas reales que tiene la carrera de historia. O sea, esto lo he sacado es una captura de pantalla sacada de la web de la Universidad de La Laguna, en el que te explican, pues, un poco, ¿no?, las salidas profesionales de estudiar la carrera de historia. Está la salida más típica, la más socorrida por todo el mundo, que es la de ser profesor de historia en un instituto, que esa es la más típica, pero no es la única, ni mucho menos. Cuando estudias una carrera como historia, también te puedes dedicar a la investigación en historia y la arqueología, a la gestión del patrimonio, a los museos, bibliotecas y archivos, como yo, también a la difusión y gestión cultural, un poco también como yo, lo que hago en internet también podríamos meterlo ahí, y análisis de fenómenos sociales, y por supuesto puedes meterte a dar clases en la universidad si estudiaste el doctorado. Entonces digamos que estas son las salidas laborales más tradicionales, más típicas, más de siempre. Pero es que hoy en día también hay otras salidas laborales que no son tan tradicionales, que son más nuevas. Pues hoy en día puede ser bloguero, puede ser youtuber, streamer, podcaster, influencer, infoproductor, tener una membresía, vamos, todas estas profesiones nuevas que han surgido a raíz de internet y a raíz del mundo de la creación de contenido. Y una cosa que yo siempre digo es que no hace falta hacer bailecitos ridículos en TikTok para ser creador de contenido, o no hace falta hacer contenido sobre videojuegos o sobre fútbol o sobre moda femenina para triunfar. O sea, cualquier persona puede triunfar con la temática que sea, si se lo monta bien, si hace buen contenido y si conoce un poco de qué va el juego, de qué van las reglas del juego, ¿no?, en las redes sociales. Entonces yo siempre animo, por ejemplo, este tipo de charlas las he hecho mucho en institutos. He ido a los 4 institutos públicos de Los Parejos y les he contado a los chicos eso, que el mundo de los creadores de contenido no solo es el Rubius haciendo el idiota en YouTube, sino que hay muchas opciones, y también estamos los creadores de contenido que creamos contenido de calidad, contenido riguroso que busca educar, que busca formar a la gente que nos ve, no solo que pasen un buen rato. Entonces, si sumamos las salidas tradicionales de siempre con las salidas novedosas que hay ahora y que yo he recurrido a ellas, pues entonces pues yo creo que podemos desmontar un poco de una vez por todas este bulo de que la historia no tiene salidas laborales, sobre todo hoy en día. O sea, está claro que si te la buscas, desde luego que sí tiene salidas laborales. El segundo bulo es este que dice, oye, con la historia no se gana dinero. Y yo para empezar, pues vuelvo a poner la captura de pantalla de la web de la Universidad de La Laguna y señalo el tema de la docencia en secundaria y tal, porque, amigo mío, o sea, ¿quién gana más dinero aquí que los funcionarios? O sea, tenemos aquí a dos ex profesoras de instituto que lo saben bien. Entonces, mi tesis es la siguiente: ¿cómo se puede decir que una carrera como historia no sirve para ganar dinero si su principal salida laboral es ser funcionario? O sea, si su principal salida laboral, la más típica, es
convertirte en profesor de historia en instituto, pues con eso desde luego sí que ganas dinero. O sea, evidentemente no para hacerte rico, pero desde luego ganas más dinero seguramente que la mayor parte de los españoles que no son funcionarios. Pero, ojo, que yo creo que este argumento de por sí solo ya valdría para desmontar el bulo, pero es que hay más. Como decía, hay profesiones nuevas en internet y con ellas también se puede ganar dinero. Por ejemplo, este es un resumen del dinero que he ganado en los últimos años con mi labor de creador de contenido. No es ningún sueldo, no, o sea, no me he hecho rico ni mucho menos, pero es algo, ¿sabes? Es un poco, es algo para ir tirando. Y que conste que hasta hace unos meses no me dedicaba profesionalmente a ello. Ahora soy autónomo para vivir de la divulgación histórica, pero vamos, eso fue en mayo. O sea, hasta mayo tenía trabajos normales y en mis ratos libres me dedicaba a la creación de contenido. Lo que quiero decir con esto es que si una persona que tiene un trabajo de 8 horas y que al salir tiene otras obligaciones y en la hora o 2 horas libres que tiene al día se pone a crear contenido y puede ganar 7.000 euros, pues entonces una persona que se dedica plenamente a ello, full time, ¿no? Las 8 horas del día, pues desde luego puede ganar mucho más e incluso en un nicho tan poco valorado y tan poco querido como es el de la divulgación histórica. Así que, bueno, esto también se lo decía a los chicos del instituto para decirles que, oye, que no solo se puede ganar dinero, pues eso, siendo una influencer de moda o creando contenido sobre videojuegos o retos virales, que incluso con la historia también se puede empezar a ganar dinero, ya sea con una web, con un canal de YouTube, publicando artículos en revistas o lo que sea. El tercer bulo que quería desmontar es este de que, vale, la historia tiene salidas volables, la historia hace ganar dinero, pero oye, que la historia es aburridísima, es un tostón, no interesa a nadie. Y por eso he puesto esta imagen que podría imaginarse, ¿no? Las caras de un grupo de alumnos ante un profesor de historia que les está dando una clase, ¿no? Todos aburridísimos, todos muriéndose del asco. Pero aquí la cuestión es matizar mucho el tema. Y es que, por supuesto, puede haber un mal profesor de historia que te enseñe mal los contenidos y que haga que eso sea aburrido. De hecho, yo mismo los he tenido, o sea, sobre todo en la carrera. O sea, en la carrera había cada profesor que, vamos, que aquello dormía hasta el más santo. Pero lo importante es que si tú tienes capacidad de comunicación y te apasiona a lo que te dedicas, pues nunca vas a aburrir a la gente a la que te dirijas. Pero bueno, más allá de los alumnos en las clases, también hay una cosa que me sorprende mucho de este bulo, y es que resulta que si nos ponemos a mirar el mundo de las series y el cine, resulta que algunos de los productos de entretenimiento más famosos de los últimos años están basados en hechos históricos o inspirados en hechos históricos, ¿no? Puse por aquí algunos ejemplos, pero hay muchos más. O sea, los Bridgerton, Peaky Blinders, El Señor de los Anillos, el universo Marvel, Juego de Tronos, Star Wars, todos tienen en común que están inspirados o basados en hechos históricos y son productos de entretenimiento que mueven masas, que son totalmente seguidos y que tienen una comunidad de fans muy grande. Algunos me podrán decir, no, es que Star Wars o El Señor de los Anillos o el Juego de Tronos es fantasía. Sí, es fantasía, pero está basada en hechos históricos reales que, me refiero que los autores se basan en esos hechos históricos para construir sus universos de fantasía. Por ejemplo, el ejemplo más evidente yo diría que es Juego de Tronos. Si uno conoce y coge la historia medieval de Inglaterra, ve que es un calco tremendo de Juego de Tronos. Evidentemente no había dragones y zombies de hielo en la historia medieval de Inglaterra, pero la trama es totalmente la historia medieval de Inglaterra.
concretamente la guerra de las dos rosas. Para que se hagan una idea, simplemente, o sea, las dos casas principales que están enfrentadas en Juego de Tronos son los Stark y los Lannister. Pues en la guerra de las dos rosas se enfrentaron los York contra los Lancaster. O sea, hasta los nombres son muy similares. Y de hecho, bueno, si cogemos un mapa de poniente de la tierra de Juego de Tronos, es la isla de Gran Bretaña. O sea, es que es la isla de Gran Bretaña, o sea, es súper parecido. Y bueno, y así podríamos estar hablando un montón más acerca de las similitudes históricas entre estas series y películas y la realidad histórica. El cuarto bulo que quería desmontar es este de que, oye, la historia no interesa a la gente. No interesa a la gente, o sea, no llama a nadie, o sea, ¿para qué vamos a hacer nada si no llama a la gente? Pues mira, yo he reunido aquí un collage, digamos, con algunos de los canales de YouTube especializados en divulgación histórica y más seguidos de España, solo de España, ¿saben? Pero no los he escogido a nivel mundial. Pero lo que llama la atención de estos canales de YouTube que publican vídeos de historia es que todos tienen al menos cientos de miles de suscriptores o algunos millones de suscriptores. Por ejemplo, el mayor canal de YouTube de España de divulgación histórica es Academia Play, que tiene 3,5 millones de suscriptores subiendo vídeos de historia. Entonces, mi tesis evidentemente es que, oye, si la historia no interesara a la gente, no habría un canal de YouTube como Academia Play que tuviera 3,5 millones de suscriptores. Pero vamos, que Academia Play no es la excepción. O sea, hay muchos más canales con millones de suscriptores o con cientos de miles de suscriptores. Así que yo creo que podemos desmontar un poco ese bulo de que la historia no interesa a la gente, porque desde luego que si no interesara no existirían estos canales de YouTube. Y no solo en YouTube, también en las redes sociales. Aquí he puesto un resumen de algunos de los divulgadores históricos más seguidos de España. Y estos son sus números sin contar sus canales de YouTube, si es que los tienen. O sea, solo en las redes sociales tenemos, por ejemplo, a Federico Romero, de Antigua Roma al Día, que tiene casi 500 000 de seguidores. O tenemos, bueno, a Néstor Marqués, de Antigua Roma al Día, con 500 000. Tenemos a Federico Romero, de Historia de Roma Antigua, que tiene 422.000. A Miguel Ángel Cabijal, del Barroquista, con 300.000. Puto Miguel, 261.000, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto nuevamente es que la historia sí que interesa a la gente, porque desde luego esta gente, ¿no? Y yo mismo no tendríamos tantos seguidores en las redes sociales si la historia no interesara a la gente. Bueno, yo mismo podría haberme incluido en la lista, pero por humildad no me incluí. Y el último, bueno, antes de esto también incluí esto, ¿no? Un poco para traerlo para animarlo a mi casa, y es que evidentemente si la historia no interesara a la gente, pues yo no tendría una web que ha tenido más de 10 millones de visitas en estos 11 años. Evidentemente esto no es por casualidad. O sea, quien tiene una web y quien mira las estadísticas todos los días o casi todos los días, pues se dará cuenta y será consciente de lo tremendamente difícil que te visite alguien. O sea, para que se hagan una idea, o sea, tener una web es como tener un granito de arena en una playa kilométrica. O sea, nadie sabe que estás ahí, nadie se ha enterado, o sea, le importa un pimiento al mundo. O sea, nadie, absolutamente nadie, te va a visitar si no haces algo para que te visiten, me refiero a algo bueno, y si te promocionas para que te visiten. Bueno, porque no basta con publicar contenidos de calidad, tienes que saber venderlos. Entonces, lo que quería decir es que gracias al buen trabajo que he realizado pues, en esos años, pues he recibido esas 10 millones de visitas. Pero da igual el buen trabajo que yo pudiera haber realizado, que si la historia no interesaba a la gente, nunca me habrían visitado. Y de ahí esa tesis para desmontar este bulo de que la historia no interesa a la gente.
Y ahora sí, llega el último bulo, que es el que quería dedicarle más tiempo, que es este de que, oye, la historia es inútil. La historia es inútil, o sea, no sirve para nada. ¿Para qué quiero yo memorizarme fechas estúpidas y lo que hicieron un par de tipos muertos del pasado que no le interesa a nadie, y que si quiero conocerlo me voy a Wikipedia o a ChatGPT, ¿no? Hoy en día. Pues para esto está esta parte de la charla, que para mí siempre es lo más importante. Para empezar, la historia nos sirve para hacer unos antisistemas. O sea, esto les hace muchas gracias a los chicos cuando se los he contado en los institutos, porque claro, ellos están ahí en la adolescencia, en la edad del pavo, o sea, se la suda todo muchísimo, o sea, les importa un bledo lo que reciben en las clases, y yo les digo, oye, chicos, si ustedes quieren ser unos verdaderos antisistemas y rebelarse de verdad, lo que tienen que hacer es formarse lo más posible. O sea, tienen que hacer lo contrario a lo que creen. Porque si se forman lo más posible, entonces sí que podrán ser unos antisistemas, porque podrán darse cuenta de cuándo los están manipulando, de cuándo los quieren corromper de alguna manera, y podrán salirse de las vías del tren para emprender su propio camino y hacer lo que quieran con su vida y ser quien quieran ser. Y por eso puse esta cita que me pareció muy buena del pedagogo Paulo Freire, que dice: el sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Me parece una cita muy buena, porque hoy en día no deberíamos enorgullecernos, por ejemplo, ¿no? Como he visto, pues, hay ciertos políticos que se enorgullecen, no, es que el ingreso mínimo vital ha llegado a no sé cuántos millones de personas, y lo dicen como algo bueno, y yo creo que no es algo bueno. O sea, al contrario, debería ser algo bueno que llegue cada vez a menos personas, porque eso significa que cada vez hay menos pobres, ¿no? O sea, me refiero a que cada vez hay menos pobres que necesitan esa ayuda para sobrevivir. Entonces yo creo que es justamente al revés, que al sistema, sea el partido que sea, o sea, yo no critico a un solo partido, critico a todos, porque todos forman parte del sistema. Pues al sistema lo que le interesa es tener ciudadanos lo más ignorantes y lo más burros posible, porque cuanto más ignorante seas, cuanto menos formado estés, más fácil serás de manipular, ya sea por un extremo o por el otro, da igual. Y también la historia es útil porque te ayuda a desarrollar la observación, el análisis, la interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico. En resumen, que te sirve para no tragarte todos los bulos y fake news que te veas en las redes sociales. Hoy en día, pues, estamos plagados, ¿no? Tenemos una auténtica pandemia de desinformación e ignorancia y apología de la ignorancia, gracias en parte a las redes sociales. Evidentemente, esta apología de la ignorancia, esta desinformación siempre ha existido. O sea, no es que la haya inventado Internet. Lo que pasa es que Internet y las redes sociales sobre todo se han convertido en un portavoz, en un altavoz que permite que la desinformación se extienda más rápido que nunca. O sea, porque antes se extendía con el boca a boca, ¿no? O sea, con el boca a boca, como mucho con los periódicos, pero era una cosa más limitada. Pero hoy en día todo el mundo tiene esto en el bolsillo y tiene acceso a Internet, tiene acceso a las redes sociales y se puede tragar muchos bulos y muchas fake news y muchos tópicos que andan por ahí. Entonces, si por ejemplo no conoces la historia, no conoces lo sucedido en el pasado, pues te los vas a tragar todos. Y aquí quería hacer otro aviso. O sea, ya que me he metido un poco con los políticos, ahora quería meter un poco con los periodistas. En general, los periodistas hacen muy mala divulgación histórica. O sea, siempre hay excepciones, por supuesto, siempre hay excepciones. Pero, por lo general, los que nos dedicamos a la historia y a la divulgación histórica, estamos muy en contra de la divulgación histórica que se hace desde los periódicos. Sobre todo los periódicos, pues eso es importante, ¿no? De alcance nacional.
¿Por qué? Porque suelen meter mucho la pata. Suelen meter mucho la pata y son sensacionalistas y van sobre todo ahí a fomentar el clic, ¿no? A fomentar que la gente haga clic, pero después te deja el artículo y vamos, te explota la cabeza. Y el problema es que esos periódicos son visitados por miles y miles de personas cada día que a lo mejor se leen ese artículo de divulgación y se creen que eso es real, ¿no? Por salir en el ABC o en el País o lo que sea. Dicen, oh, que es el ABC, ¿sabes? Tiene que ser real. O es el País, tiene que ser real. Pues no, porque seguramente ese periodista está presionado por sus jefes, ¿no? Para, oye, tienes que publicar 3 artículos al día. Evidentemente no se les van a currar, van a publicar la primera cosa que se les ocurra y no contrastan y demás. Entonces, estamos totalmente en contra de la mala praxis de la divulgación histórica en los periódicos y para eso también sirve aprender historia, para darte cuenta de cuándo ese periódico que sigue y que lee está metiendo la pata y está fomentando una leyenda negra, una leyenda rosa o cualquier otro bulo de la historia. Y bueno, un poco en resumen también, ¿no? La historia sirve para que no seas manipulado por los políticos y los medios de comunicación, porque tenemos que tener en cuenta siempre que tanto unos como otros, tanto los políticos como los medios de comunicación, apelan a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, para buscar la conexión, ¿no? Para buscar que les apoyemos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que a ellos no les interesa transmitirnos la verdadera historia, porque, sobre todo, si va en contra, digamos, de su relato, de sus intereses. Evidentemente, no te van a querer contar una historia que vaya en contra de lo que ellos quieren que piensen para que los votes después en las elecciones o para que sigan viendo su medio de comunicación. Y la verdad es que los historiadores y los que nos dedicamos a la divulgación estamos un poco hartos de que hay determinadas fechas en el calendario que siempre son manipulados por el político de turno, ya sea de derecha o de izquierda. Lo vemos el 2 de enero con la conquista de Granada, lo vemos el 14 de abril con la Segunda República, el 18 de julio con la Guerra Civil Española, ahora toca el 12 de octubre con la hispanidad, ¿no? y el descubrimiento de América. Y es como en plan, por favor, ¿alguien podría decirle a los políticos que quiten las garras de la historia y que se dediquen a lo que se dediquen, pero que dejen de historia a los historiadores? Si no es mucho pedir. Entonces, pues por eso decía que saber historia te ayuda a darte cuenta cuando esos políticos te están mintiendo para confirmar su relato. Porque evidentemente esos políticos hoy en día quieren provocar estados alterados de la conciencia y estados alterados de las emociones para que hagas cosas. Por ejemplo, ¿no? O sea, también lo diré por aquí, los políticos o los medios de comunicación buscan generar chivos expiatorios, ya sean los de derecha o de izquierda, ¿no? O sea, la izquierda criminaliza a los ricos y a los empresarios y la derecha criminaliza pues, a los inmigrantes o a los musulmanes o a quien sea, o al colectivo LGTB, etc. Y conocer la historia te ayuda a darte cuenta de que, oye, que a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha estado buscando chivos expiatorios a los que echarle la culpa de los problemas que tenían. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia, ya sean los judíos, los musulmanes, el colectivo LGTB, los ricos, los inmigrantes, los empresarios, los comunistas, las mujeres, quien sea. Por eso están los puntos suspensivos, porque ahí puedes poner archivo expiatorio que te dé la gana. La cuestión es, la culpa no es mía, la culpa es de ese. La culpa no es de nosotros, sino es de ellos. O sea, siempre buscar un ellos frente a nosotros que somos inocentes. Entonces, si tú conoces un poco la historia, te darás cuenta de hasta qué punto te quieren manipular y te quieren vender una cosa que no es. Por ejemplo, yo siempre me pregunto, ¿cómo alguien puede ser islamófobo, o sea, estar en contra del Islam, cuando ha visitado en Granada la Alhambra? O sea,
Tú vas a Granada, visitas la Alhambra, ves esa cosa tan sumamente espléndida, tan sumamente maravillosa, tan sumamente, pues, increíble, y, o sea, me refiero, ¿cómo después de ver eso puedes estar en contra del Islam? Me refiero, puedes ser islamófobo. Pues, a mí no me cabe en la cabeza. Y bueno, y eso vale para cualquier otro colectivo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser homófobo? ¿Cómo puede ser, ¿no? Transfobo o lo que sea? Si eres consciente de todo lo que ha sufrido el colectivo a lo largo de la historia. O sea, nunca, hasta hace un par de décadas, nunca se habían podido visibilizar, nunca habían podido ser ellos mismos. Bueno, y quien dice el colectivo dice las mujeres, ¿no? Hasta hace bien poco las mujeres eran, pues eso, un poco un cero a la izquierda, ¿no? O sea, eran simplemente las perfectas madres y las perfectas esposas y ya está. O sea, tenían un rol muy poco más allá de eso. Entonces, si tú conoces cuánto han sufrido las mujeres a lo largo de la historia, es imposible que seas machista. Bueno, imposible no, o sea, evidentemente si eres mala persona, pues evidentemente puede serlo, pero creo que si uno conoce un poco la historia, pues nunca vas a ser ni machista, ni homófobo, ni antisemita, ni nada de esto, porque podrás empatizar con todos estos colectivos y podrás darte cuenta de que, oye, que esta gente lleva sufriendo toda la historia. Y también, evidentemente, conocer la historia te ayuda a ser, en definitiva, un mejor ciudadano y un mejor ser humano. Te ayuda a ser más empático, más tolerante, más abierto, más responsable, más consciente de nuestro pasado y garante del futuro. Por ejemplo, hace un par de semanas, ¿no? Seguro que lo vieron en las noticias, el tema del incendio en la mezquita de Córdoba. Y ese incendio se provocó seguramente por una negligencia, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió que era buena idea usar una capilla de hace tropecientos siglos como almacén para guardar cosas, y después a partir de ahí se provocó el incendio. Pues desde luego, si cualquiera conociera la historia de la mezquita de Córdoba, o sea, ¿a quién se le ocurre la brillante idea de usarla como almacén para materiales que puede provocar un incendio? Pero por eso decía lo de tenemos que ser conscientes de nuestro pasado para garantizar que siga ahí para las generaciones futuras. Las pirámides de Egipto no existen desde hace 4.000 años para que ahora las vayamos a destruir. Por ejemplo, a mí me dio muchísima pena cuando vi que el Estado Islámico destruyó parte de las ruinas arqueológicas de Palmira, una civilización totalmente increíble y maravillosa en el Oriente Próximo que existe desde hace más de 2.000 años. Y ese patrimonio ha sobrevivido 2.000 años para que ahora nosotros asistamos a su destrucción. O sea, no lo destruyeron la gente en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea, y somos nosotros, en el siglo XXI, los que asistimos a la destrucción de Palmira, porque no hemos hecho lo necesario para poder evitarlo. Entonces, por eso decía que tenemos que conocer la historia para ser conscientes de la importancia de nuestro patrimonio histórico y arqueológico y para poder protegerlo de cara a las generaciones futuras. Por eso, a mí me indigna muchísimo cada vez que veo una noticia en los periódicos de atentado al patrimonio, de atentado a cosas así. Y desgraciadamente, en España, hay que decirlo, hay una gran dejadez de las administraciones públicas referentes al patrimonio histórico, sobre todo, evidentemente, al patrimonio histórico que no genera visitas turísticas. O sea, ¿cuántas veces he visto yo a amigos o a desconocidos, ¿no?, en las redes sociales que visitan un yacimiento arqueológico y están ellos solos, porque no hay nadie con ellos y no hay nadie que proteja el yacimiento de los actos vandálicos y, por ejemplo, no hay nadie que lo proteja de que venga un vándalo a destruirlo o a hacer graffiti o a lo que sea. Entonces, yo creo que si valoramos un poco nuestro patrimonio histórico, nuestra historia en general,
pues podremos ser un poco más conscientes, podremos ser un poco más empáticos y podremos protegerlo de cara a esas generaciones futuras que también tienen todo el derecho del mundo de disfrutarlo al mismo tiempo que protegerlo. Y bueno, también evidentemente conocer la historia te ayuda a tener una perspectiva del mundo y a no ser racista o supremacista. En otras palabras, no somos ni el centro del mundo ni lo mejor del mundo mundial. Me refiero porque es cierto que incluso yo cuando estudié la carrera me sorprendió que en la carrera de historia no hay ni una sola asignatura, aunque sea optativa, de historia de Asia. O sea, para nada. O sea, nada se enseña de historia de China, de historia de Japón, de historia de la India, de historia de civilizaciones colosales que existieron en Asia. O sea, ni siquiera una optativa, o sea, absolutamente nada. Es una perspectiva totalmente eurocéntrica. Y yo creo que eso debería cambiar, porque cuando uno conoce mínimamente la historia de China, pues eso mismamente, pues se da cuenta de cómo es posible que los occidentales seamos tan ignorantes de lo que sucede allá. Un ejemplo muy gráfico y evidente, o sea, cuando tú ves la gran muralla china, ¿no? Esa muralla que se extiende durante miles de kilómetros y que la construyeron hace tantos siglos, pues te das cuenta de que, oye, esta civilización es totalmente espectacular. O sea, ¿a quién se le ocurre la idea de construir una muralla durante cientos y cientos de kilómetros para protegernos de las invasiones bárbaras? Es algo que ni siquiera hicieron los romanos, ¿no? Que es como la civilización más importante de Occidente. O sea, ni siquiera a los romanos se les ocurrió la idea de hacer una muralla a lo largo de las fronteras del imperio. Entonces, cuando uno conoce un poco la historia de estas civilizaciones asiáticas, se da cuenta de que, ojo, Europa no es lo único que existe en el planeta, ni la cultura occidental es lo único que existe en el planeta. Y de hecho, yo creo que estamos despertando un poco, gracias precisamente a nuestros jóvenes, a los que criticaba antes, porque son ellos, gracias, por ejemplo, al consumo de anime, ¿no? Al consumo de manga, al consumo del K-pop, ¿no? de la música coreana, quienes están introduciendo todas esas culturas de Corea del Sur, de Japón, de China, que yo creo que hacemos bien en conocer, porque no se trata evidentemente de imponerlas, se trata simplemente de conocerlas, para empatizar, para conocer un poco más nuestro mundo, para conocer un poco más al ser humano y para ser más conscientes del papel que ocupamos en este planeta llamado Tierra. Y para terminar mi charla, pues en definitiva diré que la historia te sirve para ser libre de ser la persona que quieras ser, teniendo pensamiento crítico propio y no dejándote llevar por lo que digan los demás. Muchas gracias.